Entonces, ahora sí, por favor, todos en modo silencioso, ya están todas. Entonces, les doy la bienvenida oficial a esta clase de hoy que se llama Milagros. ¿Cómo concebir y cómo recibir un milagro? Para aprender sobre milagros vamos a usar la analogía del nacimiento virgen de Jesús. Eh, Acordémonos, y yo les pedí a algunos, no sé si todas vieron que si podían, alcanzaban, escucharan la clase que se llamó El Verbo se hizo carne, porque tiene que ver mucho con eso. Vimos en esa clase que el verbo, o sea, la palabra, o sea, Jesús, se hizo carne porque la palabra de Dios hablada fue la semilla que concibió a Jesús y tuvo que Dios hablarla por medio de hombres, eh, hombres que se decidieron ser fieles a Dios, escucharon a Dios y fueron fieles también a hablar lo que Él les estaba diciendo. Estos son los llamados profetas. Entonces, en obediencia, ellos escucharon y hablaron, pero entonces fueron muchos porque ningún hombre, ningún hombre, o sea, en la humanidad, hombre, mujer, ha habido que, digámoslo así, de la talla o que sea pues que haya sido completamente, haya cedido completamente a Dios para que Dios hubiera podido por una sola persona hablar y que esa persona concibiera, a través de la palabra de esa persona se pudiera concebir a Jesús. Entonces, ¿qué pasaba también? Que veíamos que por qué tardó 4000 años. Otra pregunta que nos podíamos hacer es, ¿por qué Dios, siendo Dios omnipotente, soberano, poderoso, no simplemente tronó sus dedos y apareció Jesús en existencia? ¿O por qué no como hizo Adán? Si recuerdan que decíamos que no solo Adán, sino toda la creación de Dios fue hecha por la palabra. Entonces, él habló y trajo al hombre a existencia, al primer hombre, a Adán. Nos podríamos preguntar, ¿y por qué Dios no hizo eso con el último Adán, con Jesús? ¿Por qué no simplemente habló y creó un hombre y que Jesús bajara, el espíritu de Jesús bajara y habitara en ese hombre? ¿Por qué no lo hizo así? Aquí es donde se van a entender muchas cosas. Si logramos comprender por qué Dios siendo Dios no lo hizo así y por qué se demoró 4000 años y por qué no lo creó a Jesús con la palabra, sino que permitió que fuera un bebé, que tuviera que pasar por los 9 meses de concepción y crecimiento gestacional, que tuviera que nacer y que tuviera como cualquier otro niño que crecer, como dice la palabra, él tuvo que crecer en estatura y en sabiduría. ¿Por qué quiso Dios que fuera así? Bueno, la realidad no es que Dios haya querido que fuera así, sino que tuvo que ser así porque Dios es un Dios de palabra. Hemos visto ya en muchas clases, espero que eso ya esté súper claro, que Dios cuando dice una palabra se lo convierte en un contrato y que Él no la rompe por nada. Dios es un Dios veraz y es un Dios justo. Entonces Él cuando hizo la humanidad, cuando hizo a Adán y Eva, acuérdense que Él les dio autoridad y dominio sobre la tierra. Está esa escritura que creo que no se las dije aquel día en el Salmo 115:16 que dice, los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le he dado la tierra. Miren lo que dice. Es decir, todo le pertenece a Dios, cielos y tierra. Claro, Dios es el dueño, pero la autoridad y el dominio, como decir, la administración de la tierra, nos la dio a nosotros, a la humanidad. Y Dios hizo eso y Él no se podía retractar, porque Dios mismo, acuérdense que también lo vimos en una clase, que Él puso su palabra por encima de todo y Él no la rompe, Él no la quiebra. Entonces, como ya había hecho eso cuando el hombre falló, Dios no podía venir y decir, ah, no, entonces olvídense de eso, le voy a quitar la autoridad y voy a cambiarlo todo. No, él no hizo eso, entonces lo que él hizo fue que ya tenía que implementar un sistema de salvación que fuera por los canales de las leyes de la naturaleza que él ya había creado.
para no alterar nada y no cambiar nada de lo que él ya había hecho. Entonces, Dios mismo, él es soberano y él mismo se ata a su propia palabra porque la exaltó sobre todas las cosas. Él tuvo entonces, como les decía, que hablar a través de hombres. Muchos profetas, tenemos el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, está Zacarías, Malaquías, Isaías, todos estos profetas durante muchísimos años hablaron profecías que son cientos y se puede decir miles de profecías sobre el nacimiento de Cristo. Isaías fue el que dijo que una virgen era la que concebiría al Mesías y que le tendría que llamar Emmanuel, que significaría Dios con nosotros. Esa era la gran promesa que ya estaba dada de que Dios vendría a habitar con nosotros. Imagínense de tantos años que se dio, que la dijo el profeta Isaías. Eso hace demasiados años, eso fue demasiados años antes de Cristo. Y ya se había dicho que una virgen era la que tenía que concebir a niño. De hecho, en Génesis, que es el origen de todo el comienzo de la existencia de la humanidad, cuando el hombre falló, de una vez Dios decretó una palabra y dijo, y cuando vio que Satanás fue el que engañó a la mujer, dijo, y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre su simiente, o sea, la semilla. Él ya habló de una semilla de mujer y allí ya estaba Dios hablando de que esa semilla de mujer iba a ser Jesús a través de María. Entonces miren cómo desde el origen, desde el momento que falló, desde Génesis que falló el hombre, ya Dios sabía que iba a pasar, pero miren todos los añísimos que pasaron para que esa palabra de Dios, que es la semilla, esa semilla que hablábamos, que significa como decir esperma, que semilla viene de la raíz espora, como esperma, ¿cierto? Como cuando un bebé se concibe, es el vientre de la mujer y el huevito de la mujer, pero es el esperma del hombre. Entonces la palabra de Dios hablada a través de muchos hombres tuvo que ser eso. Ese es un pequeño repaso pues de lo que habíamos visto ya. Entonces todas estas profecías que Dios habló por medio de estos hombres esperaron a que se cumpliera la plenitud de los tiempos donde ya todo se hubiera hablado sobre Jesús. Y ahí sí llegó Gabriel, el mensajero, el ángel Gabriel, y le dijo a María, llegó la hora, tú eres la elegida, concebirás. Y ella dijo, aquí tienes la sierva del Señor, que Él haga conmigo según como lo has dicho. Esta contestación de María permitió que esos cientos y miles de profecías que ya se habían dicho sobre Jesús en ese momento, imagínense en toda esa palabra, eso es difícil para nosotros imaginarlo porque eso es espiritual, eso nadie lo puede ver, pero imagínense todas esas profecías habladas por tantos años por los profetas en ese momento entrando en María, entrando en ella a concebir ese bebé, porque ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Tengan eso en cuenta, la contestación de ella es muy importante. La palabra fue la que dio la semilla o el esperma para la concepción, porque tenía que ser Dios humanado, la mujer con la semilla de Dios, no de ningún hombre de esta tierra. Este es el resumen, pero lo que necesitamos entender de esto es que muchas veces nosotros no recibimos un milagro porque es un milagro pues que nosotros queremos, que queremos recibir porque nosotros no lo vemos de esta forma. La respuesta es porque los milagros se conciben de una manera similar, o sea, me refiero pues a la respuesta de por qué uno a veces se pregunta, ¿por qué no estoy recibiendo el milagro que estoy esperando? ¿Por qué llevo tanto tiempo orando y no he recibido? ¿Por qué Dios no me has dado lo que tanto te estoy pidiendo? Entonces la respuesta a esto es eso, que los milagros se conciben de la misma manera o de manera similar a como sucedió el milagro del nacimiento de Jesús. María tuvo que recibirlo.
aceptarlo, recibirlo, ¿sí? En el corazón, y nosotros tenemos que recibir los milagros en nuestro corazón. Es como que nuestro corazón fuera el vientre espiritual que está ahí esperando para concebir, ¿cierto? Ahí es donde se conciben los milagros de Dios, podríamos decir. Uno pensaría entonces, como les decía ahora, ¿por qué no lloro y ya Dios me manda las cosas así? Como decíamos, ¿por qué no hizo a Jesús así? ¿Por qué no tronó los dedos y ¡pum! Apareció Jesús en la tierra? Entonces, no es así como Dios quiso que hiciera. La gente que necesita un milagro generalmente quiere que sean las cosas así. Y si, digamos, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, quisieran o sea, sí hay sanidades instantáneas, pero siempre es según la medida de fe. Es decir, no puede haber un milagro separado de la fe. Si analizamos el nacimiento de Jesús como un milagro y siendo el mismo Hijo de Dios, tuvo que esperar a que la palabra se hablara, que la palabra se le anunciara a María y que María tuviera en humildad que aceptarla y que recibir la promesa que se le estaba dando por fe. Si Jesús, si la concepción de Jesús tuvo esas condiciones, ¿cómo podemos nosotros esperar que un milagro de nosotros se vaya a dar así? ¿Acaso somos más nosotros que Jesús? ¿Sí ven lo que les estoy queriendo decir? Claro, vamos a ver mucho más. Entonces, Dios nunca viola su propio sistema de leyes que él mismo diseñó. Y existen leyes que gobiernan cómo funciona la fe. No las sabremos, pero existen. Eso explica por qué algunas personas reciben sanidad y otras personas no reciben sanidad. No es que Dios diga, a este lo sano y a este no. O Tim Marín, no. O, por ejemplo, este se está portando bien, sanemos a este y a este no. No se trata de eso. Dios no lo hace así. Él no es que prefiera a algunos y a otros los quiera castigar, nada de eso. María tenía que recibir la promesa. En otras palabras, es como que le estuvieran proponiendo algo y ella aceptarlo, ¿cierto? Si ella no lo hubiera creído o no se hubiera dejado llevar por el espíritu, sino que se hubiera dejado llevar por la carne y carnalmente hubiera dicho, no, esto me va a dañar mi relación con mi prometido y esto se me va, la vida se me va a volver un caos aquí, ¿qué irá a pensar todo el mundo de mí? Esto es horrible, esta vergüenza. Si ella hubiera pensado así, ella no lo hubiera recibido y Dios hubiera tenido que seguir a buscar la siguiente mujer virgen que hubiera decidido sí aceptar, porque tenía que nacer de mujer virgen. Entonces, sabemos que Dios es un caballero y Él siempre toca la puerta antes de entrar y somos nosotros los que tenemos que recibirlo. Somos nosotros los que le tenemos que decir sí o no a Jesús si lo dejamos entrar y asimismo todas las cosas de Él. Entonces, cuando una mujer comienza embarazo, analicemos esto. Ni ella misma sabe que está en embarazo. Digámoslo así, en la concepción cuando se da, pueden pasar días, horas, días, semanas, y he escuchado en algunos casos de mujeres hasta un par de meses, hasta que aún ella misma se da cuenta que está en embarazo. Muchas ni siquiera saben al principio que lo están. Acuérdense que estamos comparando esto con milagros, entonces vayan pensándolo así. Muchas veces un milagro en nuestra vida ya se ha dado, aunque no todavía se vea. Sabrá de pronto la mujer que digo yo, que sabrá que ella sí tuvo una relación con su esposo, con un hombre, pero no hay evidencia física todavía, no hay síntomas, ni hay nada visible, todavía no hay barriguita. Entonces, no sabe ni ella, ni saben los demás que ha concebido. Después de un tiempo ya empieza la mujer a tener síntomas. Y ya la propia mujer sabe que está en embarazo, pero nadie más lo sabe porque todavía no se ve, todavía no es evidente a los otros. Solo ella lo sabe y después de un tiempo ya no hay ni qué decir. Ya la cosa es obvia, ya se ve, ya se muestra desde lejos, ya hay evidencia física, o sea, una barriguita de que está embarazada. Luego nace el niño, se da a luz, pero
No fue ahí al dar a luz que se concibió el milagro. El milagro se concibió 9 meses antes. O sea, el bebé nació, pero allí no fue que se concibió, sino 9 meses antes. Asimismo son los milagros. Por ejemplo, hablemos de sanidad. Esa manifestación, o sea, la sanidad como tal, cuando ya la persona se ve completamente libre de dolor o de cualquier síntoma que sea, ausencia de síntomas y señales, podríamos pensar nosotros que se obtuvo en ese momento instantáneamente. Si la persona sí recibió esa sanidad, diríamos, ay, mire, Dios hizo así y la sanó en ese momento. Pero en realidad hubo un tiempo de concepción, hubo un tiempo de crecimiento y hubo un tiempo de maduración, que para unas personas es más largo que otro. Y sí puede haber sanidades instantáneas, como les decía ahora, según el nivel de fe, pero siempre hay un proceso de concepción y crecimiento, así sea corto. Nosotros concebimos milagros de la misma manera que María concibió a Jesús, que es la palabra se hace carne. Es decir, la palabra que es espíritu se hace carne, o sea que se hace física, natural, manifestación física. Eso es un milagro, lo sobrenatural traído a lo natural. La palabra, siendo la semilla, entró al cuerpo de María y concibió y creció, se desarrolló y maduró y dio a luz. Es como si nosotros tuviéramos un vientre espiritual y tenemos que concebir los milagros. Ellos no caen del cielo. Así como la cigüeña no viene bajando del cielo con los niños, los milagros no van cayendo del cielo así. Dios no truena los dedos y eso es lo que la gente piensa. Debe haber intimidad. ¿Qué se requiere para que nazca un bebé? Intimidad entre un hombre y una mujer. ¿Qué se requiere para que nazca un milagro en tu vida? Intimidad tuya con Dios. Por eso es que siempre insistimos tanto en una relación personal con Dios. Todo se resume en eso. Tenemos que tener una relación íntima con Dios y así se recibirá el milagro. María era una persona que estudiaba la palabra, ella era de la raza, de la descendencia del rey David. Ellos eran personas que eran fieles a toda su raza, su tribu, como se llamaba en esa época. Ellos estudiaban la palabra, ellos conocían la palabra. Y este es un punto que yo quiero aclarar hoy, hay que conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es la manera de recibir un milagro? Primero debes ir a la palabra, tener intimidad con Dios a través de esa palabra, meditando en ella. Y meditar en la palabra es algo que en alguna clase en el futuro voy a hablar de esto porque hay mucho que decir. Se trata de usar también, o sea, meditación viene de la mente y es usar la mente para ver en la mente las cosas que no son como si lo fuesen. Así tal y como lo dice la palabra, las podamos llegar a ver nosotros en el espíritu antes de aún verlas en lo natural. Entonces, si vas a la palabra, si pasas tiempo en la palabra, o sea, en intimidad con Dios, comprendiendo, estudiando y meditando esta palabra, ¡boom! De repente ahí sí puede haber un boom. Y esa palabra de Dios, esa promesa, concibe en nosotros un milagro. Se hace viva esa palabra, pero no se ve, como les decía, la mujer puede haber concebido, ¿cierto? Pero no sabe que está embarazada. Ese milagro puede que ya recibiste porque entendiste esa palabra y dijiste, amén, Señor, gracias, la recibí. Y eso hace boom, que entró esa palabra en tu interior porque la recibiste en el espíritu y esa palabra concibe, pero no se ve. Por eso es que muchas personas a veces dicen, ay, yo le creí al Señor por sanidad y no me sanó. No me ha sanado todavía. Yo sé que me va a sanar, pero no me ha sanado todavía. ¿Por qué no? Si usted la recibió ya, la recibió en el espíritu. Es como la mujer que no sabe que está embarazada y le preguntan si se va a hacer una radiografía, ¿usted está embarazada? No, pero sí estaba. Entonces, primero se concibe en el interior de uno, aunque no se vea. Mucho cuidado con eso porque a veces si no tenemos la fe
creemos que porque no estamos viendo que el dolor se fue, porque todavía estamos encorvados, porque todavía está la gastritis ahí, porque todavía están los síntomas, todavía está la depresión, el temor, lo que sea, porque no se ha ido. Si tú ya lo recibiste, porque estabas en intimidad con Dios y le creíste cuando Él lanzó esa palabra específica, entonces cree lo que lo has recibido y que estás, digámoslo así, embarazada espiritualmente y que se dará un tiempo hasta que puedas concebir ese milagro. Entonces uno piensa que, o sea, cuando uno de verdad sabe que pasó en intimidad con Dios y que recibió alguna palabra de Dios por fe, uno empieza a decir, um, algo, algo ha pasado dentro de mí, yo sé que recibí, y uno siente un gozo, yo sé que recibí dentro de mí, sé que recibiré lo que estoy pidiendo, lo que le estoy creyendo a Dios. No se lo puedes probar a nadie, ni es recomendable que lo andes diciendo porque eso es en intimidad con Dios, pero uno sabe. Cuando uno ha recibido sanidad, y se los digo por experiencia, uno sabe que la ha recibido. Lo que pasa es que si uno lo dice, yo tengo, este no es un testimonio personal que voy a decir, en esta ocasión no voy a hablar de testimonios personales, pero conozco uno de un tumor, de un cáncer, que la persona era un cáncer demasiado grande, era un hombre, parecía que tuviera un seno, de lo grande que era, parecía un seno de mujer aquí en el pecho. Y cuando él recibió su sanidad, él supo en el momento que la recibió y dijo, ya me sané. Ahora, él dice eso y ¿qué va a decir la gente? Este es un loco, es un fanático porque están viendo la bola ahí y nadie le va a creer. Por eso yo digo que a veces uno o no lo debe decir si se va a dejar influenciar, o si está firme en su fe, dígalo y allá el otro que piense que usted está loco. Pero Pero eso es lo que sucede, que al principio el milagro no es visible todavía a los otros. Entonces, en este caso, ¿cómo me va a decir usted que está sano si tiene semejante bola y ese tumor ahí está todavía? Todavía le sale sangre y pus de ahí. Y él decía, sano estoy, ya yo recibí mi sanidad. Así como lo dijo, más o menos 8 meses después ya estaba completamente ido el tumor, se le fue recogiendo, recogiendo, recogiendo poquito a poco hasta que quedó completamente ido. Ese es un ejemplo que les doy de por qué les estoy diciendo que primero se concibe en el interior, aunque no se vea en el exterior. Al pasar el tiempo, los otros también van a poder ver el milagro, así como al pasar el tiempo ya la barriguita de la embarazada se deja ver. Entonces, siguiendo con ejemplos si se me cortó, yo creo que, bueno, ya me veo la imagen otra vez. Si se me dañó la imagen, si se me cortó, por favor, que alguien me mande un mensaje rapidito. Bueno, entonces, siguiendo con el ejemplo de los mensajes de sanidad, de los mensajes, perdón, de los milagros de sanidad. Primero, tendríamos que, si necesitamos ese tipo de milagro, tomar las escrituras concernientes a sanidad, que si les digo la verdad son muchísimas, muchísimas, muchísimas en la palabra. Voy a dar unos ejemplos. Proverbios 4, 22. La palabra de Dios es vida para quienes la hallan y salud para todo su cuerpo. Esa es una. Salmo 107, 20. Y envió su palabra y los sanó y los libró de toda destrucción. Otras dicen y los libró de la muerte. Primera de Pedro 2:24 dice, la que todos conocemos, por sus heridas hemos sido sanos. Ahí hay 3 ejemplitos de las numerosas palabras de sanidad que hay en la Biblia. Entonces nosotros tomamos estas escrituras que hablan del poder sanador de Dios y meditamos en ella. Meditamos en ella día y noche, como dice la palabra. Medita en mi palabra día y noche, hasta que esa palabra se impregne en uno. Impregnarse, que esté pegada en uno. De hecho, la palabra embarazo en inglés es pregnant, como viene como de impregnarse, de quedar embarazado. Entonces, esa palabra, de tanto yo pensarla, meditar en ella, esa palabra me va a aumentar la fe,
para recibir, y cuando el Espíritu Santo, por eso la palabra de Dios no se puede leer sin el Espíritu Santo porque no tiene ningún efecto. Entonces, el Espíritu Santo va a vivificar esa palabra en nosotros, en nuestro interior, nuestra fe aumenta en esa área, por ejemplo, de sanidad, y cuando menos piensa uno, se da la concepción del milagro hasta que ya se pueda dar a luz esa sanidad. Esa es la manera como funciona. Y la manera como no funciona es, por ejemplo, el doctor da un diagnóstico y con el diagnóstico dice no tiene buen pronóstico, no le dan ni siquiera unos días de vida o unos meses, ¿cierto? Y la persona empieza a rogarle a Dios, a orar, que lo sane, y espera, y espera, y espera, y muere, ¿cierto? Lo vemos muchas veces. Un milagro de Dios, la persona está esperando un milagro de Dios, pero no tiene intimidad con Dios. Decíamos que, sí, que aquí, por ejemplo, primera de Pedro 1:23 dice que nosotros somos nacidos de nuevo, no de una simiente, o sea, de una semilla corruptible, sino de una que es corruptible, perdón, no de una simiente incorruptible, sino de una, perdón, de una corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, por eso es que estamos hablando de que la palabra de Dios fue la semilla que embarazó a María, porque la misma palabra dice que la palabra de Dios es una semilla. Así que podríamos decir que muchos cristianos están esperando un nacimiento virginal, un nacimiento virgen, o sea, un milagro como el de la Virgen, sin haber intimidad con un hombre, sin haber habido en este caso intimidad con Dios. Así no se da el milagro. Entonces, solo orando por ese milagro, no, eso sería como una mujer que está orando para que Dios le regale un hijo y no tiene relaciones con un hombre. O sea, estaríamos pensando, esta mujer está loca, ¿cierto? En el ámbito natural, nosotros sabemos que eso es imposible, que si no hay la unión de esas dos, de la mujer con la semilla del varón, no va a haber una concepción. Asimismo, entonces, el milagro no se va a concebir solamente orando y sin recibir la palabra. La gente, yo me refiero a que la gente se pone a orar, a pedir o a rogar sin saber ni siquiera qué dice la palabra de Dios y meditar en ella para recibir su milagro. Entonces no es así. Solo ha habido un nacimiento virginal, solo uno y no va a haber otro. Entonces eso solamente fue para Jesús. En el mundo natural, perdón, Dios nos advirtió mucho que teníamos que meditar en la palabra de Dios, fue por eso, y es para nuestro beneficio. En Josué 1:8, él le dice a Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que medita en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito en todo lo que hagas. Meditar la palabra de Dios es muy, muy importante para que conciba dentro de nosotros y así podamos dar a luz el milagro. Si estamos dedicando el tiempo a meditar la palabra, en cualquier momento que menos lo esperes, vas a recibir tu milagro, pero tienes que pasar tiempo en la palabra. Si estamos tomando el tiempo para meditar, en ese momento en que la palabra se mezcle con fe, que nosotros la comprendamos y eso se mezcle con fe, boom, quedamos embarazados espiritualmente. Pero la gente anda por ahí simplemente anhelando, aspiro y espero, dicen, a que Dios me conceda, anhelando y deseando pues algo de parte de Dios, pero no hacen su parte, que Dios nos dijo, mediten día y noche en la palabra de Dios y prosperarán en todo. No se dan cuenta que la palabra de Dios tiene gran poder, tanto que concibió a Jesús por medio de la palabra. Y que a la existencia, a la creación de todo, Dios no existía y Dios la trajo a existencia por la palabra de su boca. Pero acuérdense que Él ya le concedió la autoridad. ¿Para ir a dónde? ¿Cómo así? Entonces, no podemos esperar eso.
Mientras que estemos anhelando algo que sea alineado a la voluntad de Dios y estemos teniendo intimidad con Dios mediante la palabra, abriendo nuestro corazón a esa palabra para que ella plante verdad y libere luz en mi interior, un milagro está en camino. Pero hay gente, como les decía, que puede que sí crean que la Biblia es la palabra de Dios y todo y eso, pero no pasan tiempo con ella. Es como decir una esposa que nunca tiene relaciones con el esposo y sin embargo piense quedar embarazada, como hablábamos, ¿cierto? Solo con tener el esposo ahí y que pase por ahí por el lado de ella no la va a dejar embarazada. Asimismo, la Biblia no la podemos tener por ahí en una mesita adornadita y florecitas y bien bonita y no pasar tiempo en intimidad, entonces no se nos va a dar lo que dice allí. Esas promesas están es para nosotros meditar en ella. Esa palabra tiene que entrar en mí y no estar alrededor de mí simplemente. Cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo es el que la vivifica en nosotros, la revela, nos la hace entender y eso fue en intimidad porque nadie más sabe. Eso es tan íntimo, les digo que solamente uno sabe que ha recibido un milagro. Cuando tenga la oportunidad les voy a hablar de más de mis testimonios. Y luego se va a hacer obvio a los demás. Entonces, no pensemos que necesitamos reunir miles de personas para que todos oren, para que Dios de pronto se conmueva y ahí sí me conceda el milagro. No, si esa fuera la naturaleza de Dios, entonces Dios sería un Dios odioso, diciendo que, que hasta que miles de personas se le rueguen, no, todavía no hay suficientes, consigan más, entonces entre más gente ahí sí les concedo el milagro, sería Dios de verdad, un Dios, no un Dios de amor. Ahí no sería un Dios de amor, sino un Dios de odioso, un Dios odioso. Y Él no es así. Así mismo como se riega una semillita, más bien la oración es eso. ¿La oración la hacemos? Claro que sí, la oración tiene cupo en todo esto, pero la oración es como más bien en la agüita que va regando esa semilla. Es decir, usted no puede orar por un cultivo de papa que nunca sembró. Ay, ¿qué crees que sean papas súper buenas y grandes y muchas vitaminas? Y Señor, y las papas y esperando las papas y usted no sembró semilla. La ley que Dios creó de la siembra y la cosecha se cumple, todas las leyes que Dios creó se cumplen porque son leyes. Son leyes y se cumplen porque se cumplen. Entonces, la gente no se va a sanar de enfermedades sin la palabra, no se va a curar de depresión sin la palabra, no van a ser de nuevo a ser salvos sin la palabra. Así que no nos podemos enojar con Dios porque no se nos dé un milagro. Tenemos que proponernos a plantar la semilla de Dios en nuestros corazones mediante el conocimiento y la meditación en la palabra, porque no podemos esperar un milagro o un nacimiento sin intimidad con Dios. Tenemos que concebir un milagro.